Bueno, como todos los martes, vamos a informar sobre el pulso de la salud. Estamos en un proceso de transición, pasando de dar todo el tiempo, toda la atención, toda la información a la pandemia, porque así lo ameritaba, consolidar el sistema de salud pública para más de la mitad de la población de nuestro país que no tiene seguridad social. Entonces, vamos a informar ya sobre lo último que tiene que ver con la vacunación. Dedicamos abril a vacunar, vamos a seguir vacunando, se van a vacunar a los niños, pero pues ya no es lo mismo, afortunadamente, ya no es el dolor, el sufrimiento de los momentos más difíciles de la pandemia. Ahora tenemos solo un fallecido diario por la pandemia. Como también se señaló, vamos a informar cómo terminó el operativo Abril. Es muy importante, donde veremos la participación en términos muy claros, la participación de las instituciones de salud, todas ellas, de los estados, la autoridad federal y desde luego la participación de la población para lograr esta aplicación y con ello, en una pausa nuevamente, podríamos decir, hacer un alto o un hasta luego, no podemos decir hasta adiós a este virus que nos ha cambiado la vida en los últimos años. Pero a continuación vamos a pasar a un deber que tenemos en salud de lograr que este sistema de salud tengamos novedades en él, que sea una transformación a fondo. Como ya la señor presidente, es dos cosas. Uno, informar cómo logramos durante el operativo Abril tener una aplicación muy copiosa de vacunas, muy intensiva. Y segundo, agradecer a las instituciones y sus personas líderes por esta participación tan entusiasta para toda la actividad que se realizó. Entonces, sobre la cantidad de vacunas que hemos administrado en México, son 205.5 millones de dosis, de las cuales más de 152 millones fueron para el esquema primario y el remanente 52.8 millones fueron durante las distintas etapas para los refuerzos, incluyendo el operativo Abril. La siguiente, por favor. Aquí vemos la información que ya habíamos comentado de la cifra que ya cambió muy poco sobre la cobertura de los esquemas primarios. Logramos 87% de cobertura con 91% para las personas adultas de 18 años en adelante y 55% para las personas jóvenes de 14 a 17 años de edad. Este es el esquema primario de vacunación contra COVID. La siguiente, el programa de vacunación COVID que inició desde el pasado 23 de diciembre de 2020 y tenemos que 13.390.000 dosis fueron aplicadas durante el operativo. Importante el operativo también porque logramos recuperar algunos esquemas primarios, es decir, vacunar a personas que no se habían vacunado ni siquiera una dosis y se entusiasmaron, se decidieron por vacunarse y como pueden ver ustedes fueron 330.000 dosis de primera vez y 397.000 dosis para completar el esquema primario. Y la gran mayoría, desde luego, 12.6 millones fueron para los refuerzos, con lo que alcanzamos una cobertura de 66% de los refuerzos para todas las personas durante el operativo Abril. Antes de que tuviéramos conocimiento de la pandemia, se había empezado a preparar por todo el sector salud un plan
para levantar el sistema de salud en lo que refiere particularmente a esa mitad de los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social y en ese sentido que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social. Por eso, a partir de este 3 de mayo, aquí en el Pulso de la Salud, vamos a informar al pueblo de México sobre los avances de este plan de salud para el bienestar de México. Este plan fue diseñado y está siendo implementado pues por el mismo equipo, el Gabinete de Salud del presidente López Obrador. La misión es que hagamos una realidad, que el derecho pleno a la salud, a la atención médica, a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo 4 de la Constitución. Y es este modelo, el IMSS Bienestar, el que ha sido elegido para esta implementación porque tiene más de 40 años buscando hacer las cosas bien y estar listo cuando hace falta, cuando la gente más lo necesita, que es cuando enferma o cuando tiene alguna necesidad de salud. Este proceso inició, si podemos pasar la primera, desde septiembre y después octubre, con un primer planteamiento. Es un proceso de libre asociación por parte de los gobiernos estatales. Se trata de las instalaciones, los hospitales, los centros de salud de las secretarías de salud de los estados. Y por eso lo primero era acordarlo con los gobiernos estatales. Con estos 15 estados que aquí se señalan, ya hubo ese proceso de acuerdo, pero lo más importante quizá, desde octubre y a la fecha, se realizó una radiografía, un diagnóstico del estado de cosas de esos sistemas de salud, de esos hospitales, de esas unidades, en función de sus necesidades. Quiero preguntarle, en este sistema de universalización de la salud, tengo entendido que estos estados son los que ya accedieron a la universalización. Los restantes, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Están en pláticas? Todavía no sabemos, porque se hizo la exposición en lo general y iniciamos una primera etapa. Son 15 estados. Ya en 14 tenemos los diagnósticos, los censos, se trabajó en el territorio, se fue, como aquí lo mencionó Zoé, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, se levantó el inventario, participó un equipo y a partir de ahí ya se está trabajando donde se tiene ese diagnóstico, que ya sabemos cuántos médicos faltan, cuántos especialistas, cuántos equipos, qué tipo de equipos, cómo están las instalaciones de los centros de salud, de los… En su gira a estos países centroamericanos, ¿existe la posibilidad o ha habido algún interés de parte de Guatemala, Belice, El Salvador, no sé, de extender esta vía del Tren Maya y así comunicar a estos países de la región? Gracias. Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos de el Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala.